Hola, soy Federico Arellano y los saludo desde Canadá, donde fundé una compañía que se dedica a impulsar a personas a que presenten sus ideas en un formato de pitch. Un pitch o pitch de elevador es básicamente una versión abreviada para poder mostrar tu idea. La lógica detrás es que si tú te encuentras a un inversionista en un elevador, le puedas contar esa idea o ese sueño que traes contigo desde que llegan al piso donde llamaron al elevador hasta tu piso destino. Es decir, presentar una idea en no más de 3 minutos. A continuación, te voy a enseñar cómo hacerlo para que puedas hacer una presentación de impacto. Pues podemos utilizar estas referencias como marco teórico para guiarnos en qué debe de decir cada slide. La regla es, no deben de ser más de 10 slides, que no te deben de tomar más de 3 minutos en la explicación. Para efectos de la actividad con la embajada, puedes extenderte máximo 5 minutos, pero no te lo recomiendo. Si puedes mantenerte sobre los 3, sería mucho mejor. Vamos a empezar en esta pantalla básicamente con tu logotipo y el nombre de tu proyecto. Recordar que no quiere decir que el formato debe de ser plano y liso. Yo lo hago para invitarte a que tú le pongas tus complementos creativos, tus colores institucionales, todo lo que necesites para personalizarlo. Eso sí, no te pases de las 10 diapositivas. En esta primera lo que quiero ver es el título de tu proyecto en grande, por supuesto, y el nombre de los miembros de tu equipo, el nombre de tu profesor, guía o mentor, el nombre de la universidad donde estás trabajando y el lugar y la fecha donde elaboraste este pitch. Por cierto, el título oficial para estas diapositivas se le llama deck, es decir, estamos trabajando en un pitch deck. Si ya está todo claro con la diapositiva 1, pasemos ahora a la número 2. En la número 2 vamos a presentar el problema. Te recomiendo básicamente dos consejos, ¿no? El primero puede ser que uses gráficas estadísticas, o el segundo, que es el que yo te recomiendo más, que uses alguna historia personal. Todas las innovaciones, todos los proyectos, todas las invenciones, no importa qué tan científicas o qué tan académicas parezcan, deben resolver un problema que tú nos debes demostrar. Si es un tema de salud, si es un tema de movilidad, lo más importante sería, aquí por ejemplo decimos, los buenos pitches utilizan estadísticas. Es decir, si tú estás hablando de un tema de salud, por ejemplo, que inventaste algo para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes, tal vez nos puedas mostrar en una estadística cuántas personas con diabetes hay en tu país o en tu comunidad. Sin embargo, si me puedes contar, en lugar de con ese enfoque, con un enfoque personal, la historia de alguien en específico que esté padeciendo diabetes en este momento, eso es mucho más poderoso. Específicamente, si en lugar de compartir gráficas, compartes fotografías personales, por ejemplo, esto le da un poder que de verdad no te imaginas, porque al estar hablando en la diapositiva número 2, esto va a atraer muchísimo la atención de tu audiencia. Ojo, si no te sientes cómodo compartiendo historias personales, no lo hagas, quédate a nivel estadístico, pero sí te digo que lo segundo tiene una capacidad de atraer la atención mucho mayor que lo primero. Entonces, pues tú decides, te dejo las dos opciones. Para pasar a la diapositiva número 3, vamos a hacer algo que parece muy sencillo, pero la realidad es que es lo más difícil de todo, y es definir tu idea. Para definir una idea, tú no tienes que complicarte mucho más que en una oración como las que nos enseñaron en primaria. Sujeto, verbo y complemento. El sujeto es qué es, el verbo es qué hace y el complemento es por qué es diferente. Ojo, tu idea no es un párrafo, tu idea no son 5 minutos hablando, tu idea es una sencilla oración con sujeto, verbo y complemento. Si tiene más de un sujeto, si el verbo se complica y ya no es uno sino dos, o si tu complemento es largo y no lo puedes reducir, seguramente algo estás haciendo mal. Asegúrate de tener estos tres elementos muy marcados y muy sencillos. Esta diapositiva, para que veas, sí tiene que ser muy limpia, muy sencillita, y casi que el espacio que tienen que ocupar las letras debe de ser el espacio que dice Define your idea in one sentence. Es decir, algo muy sencillo y muy simple. ¿De acuerdo? Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. La diapositiva del prototipo. Esta se trata de lucirte. Aquí lo que quiero que muestres a partir de flechas, animaciones, efectos o incluso algún pequeño video que puedas clavar en tu deck es precisamente qué es lo que estás haciendo, cómo tu investigación se ha venido desarrollando y cuáles son las características principales de la investigación que estás haciendo. Si tienes un prototipo, pues aquí es que lo tienes que mostrar. Si tienes algunas fórmulas o algunos procesos de laboratorio específicos que te sientas cómodo sin violar ningún tipo de tema de propiedad intelectual,
pues es el momento de que te luzcas y es el momento de que lo presentes. Aquí lo que espero ver, insisto, son animaciones y cosas visuales. Si se puede, no utilices palabras, únicamente algunas palabras clave en todo caso para reforzar tu idea, pero lo que más me interesa ver son estas gráficas, son estas fórmulas, son estos polímeros interactuando, ¿sabes? Como todo este tipo de temas técnicos que tienen que ver con lo que estás haciendo y con lo que estás inventando. Se vale un video, se vale que aquí cuentes también como el camino que te llevó a desarrollar la investigación que estás haciendo, pero nuevamente consérvate muy breve y te repito, no utilices palabras, ¿no? Ojo, las palabras, claro que las vas a utilizar, pero no escritas, las vas a utilizar verbales explicándonos qué es la animación o la ilustración que estamos viendo. En esta diapositiva vamos a platicar acerca de los riesgos. Es muy importante que cuando presentes una idea nos cuentes cuáles son los posibles riesgos asociados a su implementación. En este sentido, vamos a utilizar una tabla con 2 columnas donde nos vas a contar cuál es el riesgo y, por supuesto, cómo mitigarlo. Los riesgos van a ser muy específicos de la industria de la que se trate o del área científica que estés desarrollando. Aquí te pongo algunos ejemplos como acceso a internet, el clima, educación, riesgos financieros, que solieran aplicarse a la mayoría de los proyectos. Sin embargo, el tuyo, pensando en el tipo de investigación que estés desarrollando, puede tener sus peculiaridades. Te recomiendo que sean unos 4 o 5 riesgos con su respectiva estrategia de mitigación. Finalmente, vamos a platicar sobre aspectos financieros. Cuando hables de dinero, te sugiero utilizar una de las 2 opciones que te presento a continuación. La primera es que nos cuentes cuánto dinero cuesta implementar tu idea utilizando un diagrama de pie. Es decir, si ya tienes muy claro cuál es el presupuesto de implementación, tal vez un factor temporal y todas estas cosas, vale la pena que las simplifiques a partir de este diagrama. La otra opción es, si no tienes estos costos tan claros en tu cabeza, pues lo que nos puedes contar es cómo tu idea puede hacer dinero. Ambas maneras de presentar aspectos financieros son utilizadas por inversionistas y por personas que financian este tipo de iniciativas. Tienes que tener muy claro cuál es el aspecto más importante de las dos y aunque escojas presentar solo una de ellas, bueno, pues es importante que tengas preparada la respuesta para la segunda. En el inciso B, donde estás contándome cómo es que tu idea hace dinero, básicamente no necesito que vuelvas millonario a nadie. Lo único que necesito que expliques es que la idea tiene las características necesarias para poder generar el dinero necesario para sostenerse a ella misma. No te preocupes, insisto, si no puedes presentar cualquiera de las dos. Con que puedas presentar una, con eso es más que suficiente. Y ojo, prepárate porque si te hacen preguntas, no a profundidad, pero preguntas generales sobre la opción que no elegiste, es algo que deberás tener listo para responder. Bien, ya nos estamos acercando al final y ahora vamos a hablar de la competencia. La competencia son aquellas investigaciones, aquellos proyectos, aquellos prototipos, por supuesto, aquellas universidades que están desarrollando lo mismo que tú. Si no las encuentras o si no las tienes a la mano en tu país, por supuesto que se vale utilizar ejemplos de otros países donde nos cuentes cómo van, en qué han sido exitosos y en qué han fallado. Segundo, que nos cuentes, insisto, en caso de no encontrar la competencia directa, que nos cuentes tal vez acerca de tus aliados clave. ¿Cuáles son esas piezas de información o esas piezas de investigación que, aunque no se tratan de lo mismo que tú, sí están ayudándote o sí pueden ayudarte una vez que se terminen a llegar al resultado que tú estás esperando? La opción número 3 es que presentes ideas complementarias. Es decir, así como en el número 2 presentaste aliados, a lo mejor en el número 3 no tienes claro el aliado, pero tienes claro cuáles son aquellas ideas o aquellos conceptos que, aunque no existen, te podrían servir para poder llevar tu idea a un mejor puerto. ¿Qué te parece? Ahora estamos preparando la clausura. Para esto vamos a empezar a darle un poco de emoción a tu presentación y en este sentido te voy a pedir que me recuerdes la diapositiva 4. Recordarás que en la diapositiva 4 lo que nos mostraste fue tu prototipo. Tu prototipo no es otra cosa sino estas gráficas, ilustraciones, los polímeros, ¿te acuerdas? Todas estas cosas que tú quieras volver a presentar, recuérdanoslas de la forma más creativa que encuentres.
Y bueno, si crees que ya lo mostraste lo suficiente en el pasado, simplemente recuérdanos cuál es tu eslogan o cuál es el significado de tu logo o por qué estás haciendo lo que estás haciendo, y la imagen visual o la referencia visual debe ser tu prototipo, ¿de acuerdo? Para que nos recuerdes una vez más qué es eso que estás investigando, qué es eso que estás desarrollando. Finalmente, las referencias. Las referencias son, pues tú como investigador lo sabes bien, todas aquellas fuentes de donde obtuviste la información que estás presentando. Te recomiendo que las utilices en formato APA, y básicamente por un tema de propiedad intelectual y por un tema de derechos de autor, pues bueno, simplemente recordarte que toda la información que presentaste en la diapositiva, ojo, no es las referencias de tu investigación, que me imagino que serán muchísimas, son las referencias de tus diapositivas. Si escogiste alguna fotografía que obtuviste de internet, si escogiste alguna referencia, incluso citando al propio paper académico de donde esto provino, cítalo todo, ¿de acuerdo? Con formato APA. Y por supuesto, cuando estés platicando o exponiendo estas referencias, te recomiendo que no las enumeres todas, simplemente las más importantes. Por supuesto, las que tengan un origen académico, y no bases tu pitch completo en Wikipedia. Cuando digo Wikipedia, hablando en un contexto de investigación formal como es el tuyo, no me refiero a que estés sacando la información de tu investigación de Wikipedia, sino me refiero a cosas como que, por ejemplo, las fotografías de referencia que utilizaste en la diapositiva 2, las bajaste simplemente de Google porque se te hizo fácil. Eso es incorrecto y eso debe de citarse también, ¿no? Si son fotografías de tu acervo personal, vale la pena que se mencionen de igual forma. Al último, lo único que tienes que hacer es presentar a tu equipo en una sola imagen y pasar el micrófono al jurado. Te recomiendo que utilices la frase "¿Quién tiene la primera pregunta?". Esto suele abrir la conversación y es un poco una de las frases sello de nuestra forma de hacer pitches. Con esto terminamos, y recuerda que la duración debe estar entre los 3 y los 5 minutos, y los pitches más cortitos serán los más efectivos. Espero que este formato de comunicación te resulte muy útil, actualmente no solo para efectos de convocatorias como esta, sino en general cada vez en más ámbitos de la industria y la investigación se utiliza el formato de pitch. Entonces, esta información guárdatela, quédatela contigo para siempre y ojalá te sea de muchísima utilidad. Recuerda seguir a la Embajada de México en Canadá en todas sus redes sociales, @embamexcan, y pues hasta la próxima.